con Kevin Willis. Y ahí está trabajando bajo el aro Larry Bird, que también en esta ocasión ha conseguido sacar la falta personal de Antoine Carr. Antoine Carr está ocupando el puesto que tradicionalmente de salida solía tener un jugador más veterano, el 7 pies Tree Rollins. Eddie Johnson en las veces de base, aunque recordemos que en esta plantilla estaba ya un entonces joven Glenn Doc Rivers, al que muchos aficionados españoles tuvieron la primera ocasión de ver, o al menos, mejor dicho, de escuchar por la radio en aquel Mundial de Colombia del año 82. Él formaba parte de la selección estadounidense. España consiguió batir por primera vez en la historia en un partido oficial a la selección de Estados Unidos, aunque luego no le serviría para llegar a la final. La final la disputó precisamente Estados Unidos y la perdió ante la URSS, fallando un tiro decisivo prácticamente sobre la bocina del propio Doc Rivers. De momento, Glenn Rivers en el banquillo, imagino, salvo que tenga algún problema físico. Qué grandes recuerdos nos traen, desde luego, el Mundial de Colombia, el Mundial de Cali, 1982, donde casi por primera vez España se subió a lo que 2 años más tarde iba a ser su gran éxito a nivel internacional, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Allí se venció a Estados Unidos, se perdió la medalla de bronce contra Yugoslavia, en un partido bastante igualado, por cierto. Este partido se estaba celebrando unos meses después de aquellos Juegos Olímpicos, en la temporada inmediatamente siguiente, la 84-85. Y aunque se trata de dos equipos con una gran diferencia de trayectoria, pues casi 30 victorias más los Celtics en todo el conjunto de la temporada regular que los Atlanta Hawks, vale la pena no solo por lo espectacular de algunas actuaciones que ahora iremos viendo, sobre todo la de un hombre, no vamos a desvelarlo de momento, y vale la pena también porque estos Atlanta Hawks eran el germen de esos Hawks de Fratello que a partir de su tercera temporada, ya la siguiente, 85-86, se convertirían de forma estable durante varios años, 3 o 4, en un equipo por encima de las 50 victorias, aunque luego no acabaría nunca de dar el do de pecho, en los playoffs. Ha habido violación, pasos ahí de Robert Parrish, cuando anteriormente habíamos visto también la canasta de Dominic Wilkins. Extraordinario el duelo que va a mantener con Larry Bird en este encuentro. Las dos grandes estrellas del partido, las dos grandes estrellas de ambos equipos, pues mano a mano. Cuando llega ese lanzamiento exterior ahora de Randy Whitman, se quedó corto, intenta salir al contragolpe el conjunto de los Celtics. Y Danny Ainge, que tampoco ha conseguido terminar ese contragolpe como hubiese deseado el conjunto de los Celtics. Hay tiempo muerto. El partido en sus primeros compases. Ahí entre Atlanta Hawks y los Celtics, temporada 84-85, el 12 de marzo. Jugaban este encuentro ambos equipos. Estamos viendo que el hombre que dirige las operaciones en cancha de los Hawks es Eddie Johnson. Eddie Johnson, junto a Tree Rollins, llegó a este equipo Atlanta en la temporada 77-78. Fue un hombre elegido en tercera ronda del draft con el número 49, mientras que Tree Rollins en una posición mucho más alta con el número 14. Y ambos vinieron a ser entonces, estamos viendo por cierto ahí el hombre del bigote, el ayudante, exjugador y posterior head coach, entrenador jefe de estos Celtics, Chris Ford, que entonces en el 84-85 era ayudante de Casey Jones, y ahí en segundo término el jovencísimo Mike Fratello, italoamericano, que, insisto, a partir de la campaña siguiente, el 85-86, llevaría a unos años de verdadero esplendor a los Hawks, que se convirtieron en uno de los equipos de moda de la liga. Ahí está de nuevo Eddie Johnson, taponado por Robert Parrish después de una buena recuperación defensiva de Dominic Wilkins. Ataca Larry Bird, Dennis Johnson, el balón para Danny Ainge, el lanzamiento exterior y la canasta para los Celtics. El nombre de Brigham Young, ya titular desde hacía un tiempo. Qué barbaridad lo que intentaba hacer ahí Dominic Wilkins, siempre proponiendo la velocidad ante Larry Bird para intentar salir del pegajoso marcaje del alero de los Celtics. Rebote ahora defensivo para Atlanta, sale de nuevo Eddie Johnson, balón picado para Dominic Wilkins, el gancho muy pasado, rebote para McHale, juega ya Dennis Johnson. Johnson, gran pase hacia Robert Parrish, apoyándose en tabla, anota el center de los Celtics.
Vemos ahí cómo fue elegido, nos lo decía el rótulo, por Golden State Warriors en el draft. Robert Parrish, un hombre que los Warriors luego intercambiarían junto a Kevin McHale en el año 80. Habían elegido los Warriors a Kevin McHale o tenían la opción de elegir a McHale procedente de la Universidad de Minnesota con el número 3, y se empeñaron en conseguir a Joe Barry Carroll, el que iba a ser el número 1 del draft, y los Warriors mandaron a Boston a cambio de Joe Barry Carroll y Ricky Brown, un hombre que, por cierto, forma parte de esta plantilla en esta temporada 84-85 de los Atlanta Hawks. A ambos los mandaron los Celtics a los Warriors, mientras que en su lugar llegaron a Boston pues estas dos instituciones que luego serían tanto Robert Parrish como Kevin McHale. Bueno, pues tenemos en pista también a Doc Rivers. Ahí le tenemos recogiendo la pelota. Ahí está jugando ya Atlanta Hawks, que no llegaban en su mejor momento para recibir a los Celtics. Vaya error ahí de compenetración en el momento del pase. Gravísimo la falta de entendimiento entre Eddie Johnson y Doc Rivers. Y decíamos que no llegaban en su mejor momento porque habían acumulado 5 derrotas consecutivas antes de este partido. Llegaban con 25 victorias, 39 derrotas, pero los 5 últimos partidos que había jugado el equipo de Atlanta se habían saldado con derrota. Frente a los Celtics, y la situación delicada en este comienzo. Ahí tenemos a Doc Rivers, defendido por Ainge. Y de nuevo error en el pase que aprovecha Dennis Johnson para conseguir una cómoda canasta. El error de Kevin Willis. Siempre atento Dennis Johnson, un especialista en recuperaciones de balón, entre otras muchas cosas. Había llegado en la temporada anterior procedente de los Phoenix Suns a cambio de aquel pivot que era Rick Roby. Un intercambio, lo hemos dicho aquí en NBA Plus muchas veces, que nunca se entendió. Dicen que Red Auerbach le fichó para tratar de frenar al que era alero estrella entonces, o escolta estrella del principal rival que tenían los Celtics en el este, en los Philadelphia 76ers. Me refiero a Andrew Toney, pero hizo una gran carrera en los Celtics, un hombre que ya había sido, recordemos, campeón en el 79 en Seattle. Anotó ahora Kevin Willis, cuando anteriormente lo había hecho Larry Bird. Danny Ainge ahora hacia Johnson. Dennis Johnson con Larry Bird actuando como pivot, se abre, consigue apoyarse en tabla. La versatilidad del gran pájaro, recibiendo en el poste bajo, pivotando y anotando como si de un pivot se tratara. Circula la pelota ahora Atlanta. Ahí está Dominic Wilkins con ese reverso, canasta extraordinaria. Jugador de unas cualidades físicas pues magníficas. Un gran anotador. Fue en la temporada siguiente cuando se proclamó máximo cañonero de la liga. Nunca antes lo había conseguido un jugador de los Hawks en toda su historia. Y en la 85-86 yo creo que superando los 30 puntos de media lo hizo Dominic Wilkins. No anota ahora Willis, esa pelota todavía sin dueño, la peleaba Doc Rivers y finalmente van a ser los Hawks. El otro ayudante de Casey Jones, sentado a su derecha en el banquillo, Jim Rogers, que le sucedería en el cargo, aunque no tuvo mucha suerte, un par de temporadas no demasiado exitosas con él al frente del equipo de los Boston Celtics. Ahí tenemos el lanzamiento de Eddie Johnson. 2 nuevos puntos para Atlanta cuando sube la pelota ya Dennis Johnson. Johnson hacia Parrish. Johnson versus Johnson en ambos backcourts. Un Johnson en cada equipo. Este Eddie Johnson decíamos que llegó elegido en el draft en el año 77 procedente de la Universidad de Auburn. Y tanto él como Trill Rollins supusieron entonces la inyección de sangre nueva, de gente joven que necesitaba el equipo en aquella época cuando lo dirigía Hubie Brown. En esta temporada la llegada tanto de Cliff Leviston como la de Antoine Carr se sumaron. Bueno, fue una llegada, como hemos dicho, conjunta procedente ambos de Detroit a cambio de Dan Roundfield. La llegada de ambos se sumó a la de Kevin Willis, que era novato esta temporada, elegido en el draft por los propios Hawks, que venía de Michigan State y era otro hombre de 7 pies, pero muy superior en calidad a Trill Rollins, con una gran movilidad, grandes movimientos de pies y una calidad
pues que le hizo merecedor a ser el número 11 del draft de aquel verano del 84. Hay lanzamientos ahora para Antoine Carr, consigue anotar el primero. No, perdón, este es Levingston. Cliff Levingston, el hombre que estaba en la línea de los tiros libres, anotando esos dos lanzamientos y sumando 2 nuevos puntos para Atlanta Hawks. En una imagen, Casey Jones. Algún problema con la mesa, algún problema con el reloj también y con el tiempo que resta para la conclusión de este primer cuarto. Y bueno, pues ahí estaban los Celtics, ya con un equipo bastante hecho de la temporada anterior, de las temporadas anteriores. Algunos de los suplentes habituales, como Greg Kite, ese hombre que estaba en su segunda temporada vistiendo la camiseta de la franquicia de Massachusetts, Vicente Brigham Young, el pívot de bigote. También estaba Rick Carlisle en ese banquillo, el actual entrenador de los Detroit Pistons. Bueno, pues ahí está jugando Ray Williams también, al que vemos recoger esa pelota. Terminó perdiendo ante Antoine Carr, que sale al contragolpe. ¿De qué manera acaba de terminar? Extraordinario ese mate de Antoine Carr tras la acción al contragolpe. Ahí lo tenemos repetido, supera a Danny Ainge y Larry Bird, que no puede hacer absolutamente nada para evitar el mate del jugador del conjunto de los Hawks, que vuelve a recuperar la pelota. Ahí está, Antoine Carr intenta el lanzamiento de 2, balón al hierro, rebote para Robert Paris. Paris que juega ya con Danny Ainge. Ainge en la penetración, apoyándose en tabla, magnífica la acción ahora, dejando la pelota con la mano izquierda. 2 nuevos puntos para los Celtics y la pelota en poder de Rivers. Ahí está Rivers. Juega con Whitman, Randy Whitman. Randy Whitman, un hombre que llevaba 2 años, era su segunda temporada en los Hawks y que procedía de la Universidad de Indiana. Ha perdido Larry Bird, pero hubo falta previa. Cuando se prepara también para saltar ahí Scott Whitman. Antes hay tiempo muerto. Y el partido con un ritmo bastante vivo hasta el momento entre los Atlanta Hawks y los Boston Celtics. El hombre que está ocupando el backcourt en los Celtics ahora junto a Danny Ainge, ese número 20, Ray Williams, era relativamente veterano. Él se había licenciado en la Universidad de Minnesota en el 77. Solo jugó este año, esta temporada 84-85 en los Celtics. Apenas disputó 23 partidos. Este fue uno de ellos. Y su media anotadora para los pocos minutos que jugó no era mala. Estaba por encima de los 6 puntos. Dentro de su papel, por supuesto, marginal en un equipo en el que tenía por delante a Danny Ainge, a Dennis Johnson o a Quinn Buckner, ese también ex de la Universidad de Indiana y antiguo jugador estrella también en los Milwaukee Bucks, un número 7 del draft. Ahí está Larry Bird, que no ha fallado esos 2 lanzamientos desde la línea de los tiros libres. Juega ya Rivers. Lo hace con Randy Whitman. Está Hastings también en pista, con el dorsal número 44. Se levanta Whitman y consigue anotar. Había quedado un poquito corto ese lanzamiento, pero finalmente entró. Y 2 nuevos puntos en su haber, en su casillero. La tenía Ainge, el lanzamiento de Whitman y los 2 primeros puntos para él en el encuentro. Apenas acaba de salir a pista. Otro veterano, sus mejores años los jugó en Kansas City con los Kings, los actuales Sacramento Kings, y que hacía las veces de suplente normalmente de Larry Bird, aunque ahora estaban ambos en pista a la vez. Y no lo hemos comentado todavía, Ramón, pero con el dorsal número 31 en Atlanta está Ricky Brown, viejo conocido de la afición española, por supuesto por su estancia en el Real Madrid. Sí, lo hemos comentado antes, ese hombre que cuando fue elegido en el draft
participó en el intercambio que llevó a Joe Barricaro y al propio Brown a Golden State Warriors y dio con los huesos nunca mejor recibidos en Boston de Kevin McHale y Robert Parrish, dos hombres en torno a los cuales se edificó el éxito de los Celtics que dirigía Casey Jones, por supuesto, como acompañantes en el frontcourt de la gran estrella que era sin duda Larry Bird. No ha podido levantar esa pelota Livingston, aunque estuvo muy atento Rivers para recuperar la pelota. Vuelve a atacar el conjunto de Atlanta. Vuelta a empezar para el equipo de Fratello. Ahí está Doc Rivers, ahora no están ni en pista ni Dominic Wilkins ni tampoco Eddie Johnson. Si están Hastings, si está Doc Rivers, gran cambio de ritmo, ha dejado ahí en el sitio a Ray Williams, gran canasta. Cambio de dirección con cambio de ritmo. Rivers. Y se agota ya este primer cuarto con ese lanzamiento final de Ray Williams que no ha entrado, el lanzamiento de 3. Llegamos al final, por tanto, de este primer periodo. Y bueno, pues la posibilidad de ver a jugadores interesantes en ambos equipos, por supuesto, al mítico Celtics de los 80 y a jugadores en Atlanta que han dejado pues grandísimo sabor de boca y que han sido tan importantes como Dominic Wilkins, y ver por supuesto ahí a Ricky Brown. La verdad es que era un equipo muy joven, con la excepción de Eddie Johnson, el hombre que ha salido como point guard titular, y de Tree Rollins. Teníamos la incorporación 3 años antes, en el 82, insistimos, de Dominic Wilkins. Dominic Wilkins en el 83 habían llegado tanto Randy Whitman como Glenn Doc Rivers, procedente Rivers de la Universidad de Marquette. En esta temporada 84-85 elegido Kevin Willis en el draft, más esos dos hombres, Rollins y Leviston, que provenían de los Pistons. La verdad es que tuvieron paciencia en la gerencia de los Hawks con Fratello. Fue un año muy malo, solo 34 victorias, y a partir del siguiente, con 2 incorporaciones más, una de ellas muy relevante, Spud Webb. Todo el mundo le recuerda aquel concurso de mates precisamente que ganó en el año 86 en un duelo final con su propio compañero, con Dominic Wilkins. Spud Webb, que fue el base suplente varios años de Glenn Doc Rivers, y el otro hombre que incorporaron al año siguiente fue otro pivot, John Concatz. Quedaron tan mal en este curso que en la primera lotería que se celebró del draft pudieron participar. Fueron uno de los 7 equipos que entraron en esa lotería y eligieron, no tuvieron demasiado tino ahí los Hawks, a John Concatz en el draft, ese hombre blanco, tú lo recuerdas, Enrique, también de Los Ángeles 84. Sí. Era uno de los 3 pibos blancos que tenía casi todo el tiempo Bobby Knight sentados en el banquillo, viendo cómo se lucían Patty Will y compañía. Parece que eran Joe Klein, parece no, seguro. John Turner, Joe Klein y John Concatz. John Concatz, un hombre sobrevalorado y que tuvo unos contratos multimillonarios en la liga muy por encima de lo que fue su rendimiento. Aún así, con esta base, más esas incorporaciones, Mike Fratello tuvo muy buenas temporadas al frente de los Hawks, y la pena es que siempre patinaran en primera o segunda ronda de playoff, decepcionando algunas expectativas. ¿Tú recuerdas el año aquel que ya desesperados incluso ficharon a Moses Malone, los Hawks, un Moses Malone muy veterano, y a otro veterano, a Reggie Theus? Pues ni siquiera aquel año, no sé si fue precisamente ante los Celtics, cuando cayeron antes de lo previsto en una de las primeras rondas de playoff. Por cierto, ha entrado Greg Kite en las filas de los Celtics. Se nota que es un partido de temporada regular. Y también Wagner. Porque hemos podido disfrutar de varios partidos de los Celtics en estos años 80 aquí en NBA Plus. Y cuando se trataba de partidos de playoff era rarísimo ver pisar la cancha al bueno de Greg Kite, un hombre, ya lo hemos dicho, de Brigham Young, de la Universidad Mormona del estado de Utah, como el propio Danny Ainge, u otros jugadores que también estarían en los años 80 en los Celtics, como Fred Roberts, que pasó por la ACB, las filas del Barcelona, u otro hombre que también jugó en España, Michael Smith, en el Pamesa y en otros equipos de la ACB. Bueno, fíjate que ahora en los Celtics se están jugando con Wagner también, está Kite, está Whitman y está Williams. Es decir, 4 jugadores que no son titulares. Sí. Ahí el único que queda es Kevin McHale, ahora mismo en pista, de los que... Sí, aunque entre Greg Kite y los demás, especialmente Quinn Wagner y Scott Whitman, hay bastante diferencia. Lo digo porque Scott Whitman ha sido en años anteriores incluso, o fue
mejor dicho, incluso All-Star, y Quinn Buckner, un jugador excelente, elegido en una posición altísima del draft y con una carrera estelar también en los Milwaukee Bucks, fundamentalmente. Sí, vamos, te comentaba de los jugadores que habían salido como titulares en este partido, de los que tan solo quedaba ahora mismo en pista Kevin McHale. Ahí Buckner ha intentado sacar ese balón, pero finalmente pisó la línea de fondo, no pudo sacarlo hacia atrás, y juegan ya los Atlanta Hawks por mediación de Doc Rivers. Está subiendo la pelota, jugando hacia Hastings. Ahí está Dominic Wilkins, siempre explosivo, un poquito precipitado en el lanzamiento, se quedó corto ese tiro. La lucha ahí con Kite. Y vamos a ver lo que finalmente han indicado los colegiados. Casey Jones viendo el partido con relativa tranquilidad. Ahí tenemos a Kite, Greg Kite, salto finalmente. Me recuerda a Armstrong, aquel delantero irlandés que jugó en España y que le metió aquel... El 0-1. El arconada, el 0-1 de Irlanda del Norte. Ricky Brown. Bernabéu. Sí, efectivamente. Ricky Brown, que delgado también estaba entonces. Este hombre que deleitó primero el baloncesto italiano en Milán y luego en las filas del Real Madrid, haciendo pareja alguna de las temporadas incluso con el propio Arvidas Sabonis. Bueno, ahí se había ayudado del pie Doc Rivers. Vaya jugada tan desafortunada para ambos equipos, aunque finalmente lo ha conseguido arreglar Doc Rivers en última instancia. Y así no se podía perder más el balón en una acción de apenas 6 segundos. Ha querido salir tan rápido ahí el base de los Hawks. Han llegado a perder hasta en 2 ocasiones la pelota para finalmente sí conseguir la canasta. Hay tiempo muerto. El partido que continúa su discurrir en este retroceso que estamos teniendo hasta el año 85, temporada 84-85, 12 de marzo. Juegan en New Orleans, Atlanta Hawks y Boston Celtics. 34-37 podemos apreciar ahí en el marcador, en esa toma general, ya que no estamos teniendo la posibilidad de tener el resultado del encuentro. Bien, pues ese 34-37, arriba el conjunto de los Celtics, bastante igualado el partido, por tanto, hasta ahora. Con solo 3 arriba el equipo de Casey Jones. Ahí está jugando Williams. El lanzamiento de Wetman. Ahora en esta ocasión no ha podido anotar. El rebote ofensivo había sido para Robert Parrish, que tampoco lo consiguió. Se hizo con la pelota Hastings. Eddie Johnson juega hacia Wilkins. Según recibe, se levanta y no falla. Ese lanzamiento en suspensión extraordinario de Dominic. Juega Buckner con Wetman, McHale. Al que no hemos visto jugar es a Terry Rollins, si no me equivoco. Debía tener algún problema físico. Todavía no. Porque si no, no era normal que no hubiera jugado todavía el que era en realidad titular como center en este equipo de los Hawks. Eddie Johnson creo que tuvo luego problemas en su vida personal y que llegó a estar en la cárcel. No sé si continúa todavía en presidio, pero ha tenido una vida conflictiva. A ver, lanzamientos ahora para Eddie Johnson. No confundir con el Eddie Johnson, que también fue un brillante jugador, un brillante alero en la NBA, que pasó por Europa también en las filas del Panathinaikos, disputando aquella final, haciendo pareja con Paspal, el jugador balcánico, y jugando aquella final, la última Copa de Europa que ganó el Real Madrid de Sabonis ante el Olympiacos, con Eddie Johnson precisamente en sus filas, el otro Eddie Johnson. Ahí jugaba Eddie Johnson, Ricky Brown saca hacia Dominic Wilkins, el lanzamiento ahora no es bueno, eso sí, rebote para Hastings y la falta de McHale. McHale que no quiso que Hastings se levantara y terminó cometiendo la falta personal. Y vemos cómo llegaba Larry Bird un poquito tarde a ese lanzamiento de Dominic Wilkins, aunque no sé si llegó a tocarle en el brazo al jugador de Atlanta. Rebote ahora para McHale, juega Dennis Johnson con Ainge.
Danny Ainge jugando de nuevo hacia Johnson. Lanzamiento que se va al hierro. Rebote ofensivo para Larry Bird. Que bien se ha marchado. Extraordinario Larry Bird. Que bien lo hizo. Que pasa rodeando la espalda de Scott Hastings. Ahí lo tenemos. Cómo se marcha de Ricky Brown, cómo rodea la espalda de Hastings para asistir de esa manera a Kevin McHale. Un Hastings que también jugaba aquí su segunda temporada en los Hawks. Vemos, por tanto, insistimos, que el equipo está lleno de jugadores jóvenes. Antes había disputado unos meses sus primeros pasos en la liga Hastings en los New York Knicks y luego pasaría por varios equipos ya a partir de la temporada 88-89 cuando abandonó Atlanta, por ejemplo Miami, Detroit, Denver. Nunca una carrera excesivamente brillante, siempre un hombre de reparto en sus distintos equipos, Scott Hastings. Por cierto, se formó en la Universidad de Arkansas. Complicada la penetración que intentaba Dominic Wilkins. El rebote fue para Danny Ainge, que ha salido en acción al contragolpe. Él termina culminando esa acción. No consiguió la canasta y avanza ya Doc Rivers con la pelota. Quiso picar ese balón. Le pedía el balón Kevin Willis. Hemos podido apreciar lo bien que corría este hombre recién llegado entonces a la liga, a la cancha. Y todavía sigue, ¿eh? Si no el más veterano, poco le faltará. 41 años debe tener el que es actualmente jugador de los San Antonio Spurs y con minutos de juego, Kevin Willis, todavía en la liga. Ahí está Rivers. Rivers con Eddie Johnson. Eddie Johnson en la penetración, gran tapón, aunque finalmente le dan la canasta. No era infrecuente ver a estos dos hombres juntos en el backcourt, uno como base y el otro como escolta. Es algo que te iba a comentar, Ramón, la presencia de Doc Rivers y de Eddie Johnson juntos en acción. Ahí tenemos a Larry Bird, que bien se ha marchado de nuevo. Tenía lanzamiento muy claro, cómodo. Se había creado él muy bien su propio tiro, una posición absolutamente desahogada y ha preferido buscar un pase similar de alguna manera al que dio antes interior a Kevin McHale, pero este era quizá más complicado y no pudo levantarse ahí Robert Parrish. Ha jugado Ainge con Kevin McHale. Hastings no ha podido hacer absolutamente nada. Y el gancho característico famoso de el que es actual general manager de los Minnesota Timberwolves. Falló en ese lanzamiento Dominic Wilkins, ayudando en el rebote Danny Ainge. Rápido Larry Bird ahora armando el brazo. Extraordinario. Ahí lo hemos visto en ese rótulo, un hombre que se retiró con más de 24 puntos de media en todo lo que fue su carrera, su brillantísima carrera, tanto en la Universidad de Indiana State como en el baloncesto profesional, siempre en las filas de los Boston Celtics. En esta temporada iba a superar los 28 puntos por partido. Larry Bird. Dennis Johnson culmina el contragolpe, prácticamente 3 contra nadie. Tan solo había un jugador ahí de Atlanta. Se ve obligado Mike Fratello a tener que solicitar tiempo muerto porque los Celtics en este último tramo del partido han metido la directa. Danny Ainge jugando cómodamente ahí ante Dennis Johnson, pero fíjense cómo llegaban por atrás tanto McHale como Larry Bird. Era un 4 contra 1 y muy metido en el partido el conjunto de Casey Jones. Ahí tienen ese rótulo, 12 de marzo del 85, fecha en la que se disputó este partido que estamos recordando aquí de nuevo en NBA Plus. Juega Dominic Wilkins. Wilkins con Antoine Carr. Carr ahí defendido por McHale. Eddie Johnson metió la mano Larry Bird impidiendo que esa pelota llegara hasta Wilkins. No obstante, la pelota, la posesión va a seguir en poder de los Hawks. Ahí está Antoine Carr. Ha jugado hacia Wilkins. Eddie Johnson. Le han llegado a tocar esa pelota a Eddie Johnson cuando inició la penetración. Y se indicó falta personal de Dennis Johnson, yo creo. Un Eddie Johnson que llegó a ser una vez All-Star, llegó a jugar el partido de las estrellas.
Y que le tenemos ahí anotando desde la línea de los tiros libres. Sacó ya Paris hacia Larry Bird. Y juega de nuevo el conjunto de los Celtics. Dennis Johnson. Pues Eddie Johnson tenía un 79%, con casi 80% desde la línea de personal en esta temporada 84-85, un hombre bastante seguro. Falló en ese lanzamiento Paris. Eddie Johnson, que ha jugado con Antoine Carr, rectificado en el aire. Hubo falta personal sobre él. Estuvo a punto de conseguir también la canasta. Ha salido rápido el contragolpe ahora el conjunto de los Hawks. Ahí tenemos el pase picado de Eddie Johnson hacia Carr. Y como este consigue hacer un rectificado ahí para salvar a Kevin McHale. Y está a punto de conseguir la canasta. Mucho mérito si lo hubiera logrado, porque de todos es recordada la envergadura enorme de McHale. Bueno, pues ahí tienen. El primero debía ser, traducimos, en lo que a tapones se refiere, lo ponía el rótulo que este hombre Antoine Carr había sido el segundo mejor taponador de su equipo en esta temporada 84-85. El primero debía ser, sin duda, Tree Rollins, el hombre al que hoy no estamos pudiendo ver. Ahí está Dennis Johnson en esa acción. Hubo falta personal también. Aplaude Fratello la defensa ahora de su equipo. Ahí tenemos como Doc Rivers intentaba obstaculizar a Dennis Johnson. Y como finalmente llegó la falta personal sobre el base del conjunto de los Celtics. Ha anotado el primero Dennis Johnson. Fíjate, estoy comprobando el dato. Y no solo es que fuera el primero Tree Rollins, sino que casi le sacaba 100 tapones a Antoine Carr, que era el que le seguía a continuación. 167 logró en total Rollins por 78 Antoine Carr. Tree Rollins, como los buenos aficionados conocen, es el mejor taponador de toda la historia de esta franquicia de los Hawks. Eddie Johnson no falla en ese lanzamiento frontal de 2 a la altura de la línea de los tiros libres. Está realizando un buen partido hasta el momento el base, el director del juego del conjunto de Atlanta. Dennis Johnson intenta contrarrestar con ese lanzamiento, rebote ofensivo. Jugaba para ahí en el Robert poste Paris. bajo, tratando de ganarle a Doc Rivers con su superioridad en centímetros. Dennis Johnson, qué facilidad tenía para meter balones dentro Larry Bird. Y un Fratello que en la temporada siguiente, esa en la que Spud Webb ganó el concurso de mates, Dominique se proclamó mejor anotador, máximo anotador de la liga, pues Fratello fue elegido entrenador del año. Y todo porque dio un auténtico vuelco a estos Hawks. La mayor mejora de cualquier equipo ese año fue sin duda la de Atlanta. Me parece que fueron 16 victorias más con respecto a la temporada anterior, con respecto a esta 84-85. Llegó a las 50 victorias justas, 34 había conseguido en este curso al cual pertenece el partido que vemos esta noche. Y ese vuelco le sirvió para ser elegido como técnico más destacado. Juega de nuevo Boston, el lanzamiento de Wedman extraordinario. Qué bien lanza este jugador de 5 metros. La penetración ahora de Doc Rivers apoyándose en tabla. Extraordinaria también. Y ahora es Sainz el que sube la pelota con velocidad. Muchos hombres con grandes facultades físicas en los Hawks, el propio Rivers. Dominique, vemos ahí cómo se eleva también para capturar el rebote. Kevin Willis. No llegaba Willis, se lo hizo Rivers. A la media vuelta intentó anotar. Estaba invalidada ya la acción cuando lo intentó una vez más el conjunto de Atlanta. Intenta proponer la velocidad ahí el conjunto de Fratello en sus acciones al contragolpe. Y vemos lo apurado que llega Willis. Y la falta que le indican a Wedman sobre Doc Rivers, que no aprovecha ese primer lanzamiento desde la línea de los tiros libres.
Se daría probablemente actualmente este hombre, Glenn Rivers, con un canto en los dientes si pudiera tener en su equipo los Magic de Orlando, pues no sé, por ejemplo, a Antoine Carr y a Kevin Willis. No ya Kevin Willis en su mejor momento, sino el actual Kevin Willis le haría un gran servicio a ese técnico que es Doc Rivers en el estado de Florida, un equipo muy falto de juego interior, con el veterano y decadente, si se me permite la expresión, Shawn Kemp, y que al menos ha recibido la inyección moral y de juego interior que representa Drew Gooden, el hace no mucho aterrizado desde Memphis. Gran asistencia ahora de Dennis Johnson para Robert Paris. De nuevo Atlanta con velocidad, rectificado y gran canasta y la de Dominic Wilkins. Primera ronda del año 82, elegido en el draft con el número 3. ¿Sabes quiénes estuvieron por delante de él en ese draft del 82? Cuéntamelo, Pues Ramón. el número 2, Terry Cummings, aquel ala pivot que brilló tanto en Milwaukee y después en otros equipos como Seattle, por ejemplo. Y el número 1 fue ese alero, ese small forward clave junto a Magic Johnson y junto a un hombre más veterano como era Kareem Abdul-Jabbar, clave en el show de esos Lakers que dominaron junto a los Celtics en los años 80. Jace Worthy, número 1 del draft del 82, Terry Cummings número 2 y Dominic, nuestro hombre, el número 3. Ahí está jugando su compañero Eddie Johnson. Johnson que no ha podido penetrar, pero se ha encontrado ahí solo. Picaba ese balón para Antoine Carr, al que se le escapó de manera incomprensible en esta ocasión. Vaya parejita que formaba Antoine Carr con Karl Malone en sus últimos años en Utah. Los dos llegando con sus Harley Davidson al Delta Center. Un tío muy peculiar, además dicen que es un gran, además de gourmet, no había nada más que ver el perfil bajo de tórax, como diría Obelis, bajo de tórax que lucía en sus últimos años en la liga. Dicen que además un gran cocinero, un chef exquisito, Antoine Carr. Ahí sigue jugando Atlanta. Dominic Wilkins. Wilkins hacia Willis, de nuevo Wilkins en la línea de 3. Miraba abajo para ver si estaba en buena posición para lanzar el triple. Dennis Johnson ahora se precipitó un tanto al sacar ese balón hacia Larry Bird. Dominic Wilkins fue un hombre que tardó años en coger consistencia en su tiro exterior, su lanzamiento en suspensión. Él en sus primeros años en la liga siempre se caracterizó por sus vuelos imposibles, por sus mates, aunque poco a poco fue cogiendo esa regularidad en el tiro que le convirtió en un hombre solvente tanto cerca como lejos del aro. Es que era un jugador que por sus condiciones físicas quizá tendía a la precipitación, era muy rápido, armaba el brazo con muchísima velocidad. Su hermano quizá tenía más fama de tirador, Gerald Wilkins, bastantes años en los New York Knicks, que también era un hombre capaz de hacer mates con buena capacidad de salto. Mejor jugador Dominic, sin duda. Un hombre que me parece que no fue incluido entre los 50 mejores jugadores de la historia de la liga. Para muchos una injusticia. Este jugador nacido en París. De ahí el nombre circunstancialmente. No sé si su padre era militar y estaba destinado o algo así, me parece recordar. De ahí su nombre francés. El lanzamiento de Willis. El rebote de nuevo para Danny Ainge, que está consiguiendo un montón en este partido. El pase hacia Dennis Johnson. No falla Dennis Johnson desde la esquina. 2 nuevos puntos para los Celtics, que han conseguido marcharse ya en el marcador. Están llevando la iniciativa, no está pasando un buen momento ahora el conjunto de los Hawks. Era Doc Rivers el que jugaba para Eddie Johnson. La penetración de Eddie Johnson, muy buena. La canasta apoyándose en tabla, dejando el balón con la mano izquierda. Gran capacidad de penetración en el backcourt de los Hawks, tanto lo hemos visto en ocasiones ya Glenn Rivers como este hombre que ha conseguido la canasta anterior a la de Dennis Johnson. Me refiero a su tocayo Johnson, a Eddie Johnson, los dos buenos penetradores, porque Glenn Rivers tampoco ha sido un tirador consistente de media distancia. Él tenía una gran visión de juego, alguna temporada promedió 10 asistencias por partido,
Gran canasta, gran mérito ha tenido esa canasta de Cliff Levingston, ahí sacándole la falta personal a Larry Bird, que fue con todo para impedir que el pívot de Atlanta levantara la pelota. Pero lo consiguió, anotó y le sacó la falta personal a Larry Bird. Es curioso porque los dos hombres que llegaron de Detroit, uno con un año más de experiencia en la liga que el otro, Levingston y Antoine Carr, se habían formado, habían vestido ambos los colores de la Universidad de Wichita State. Debieron coincidir, debieron ser compañeros de equipo. Y los dos estuvieron en posiciones muy altas del draft. En el del 82 con el número 9, Cliff Levingston, y en el año siguiente, en el 83, Antoine Carr con el número 8. Dos hombres y un destino, ¿no?, que diría la película. Hablando de cine, ¿sabes cómo se llamaba uno de los jugadores marginales que apenas disputaron encuentros, probablemente porque solo gozó de algún que otro contrato temporal de 10 días en los Hawks? Cuéntame. Pues había un tal Stuart Granger. Vaya. Que no era el de las minas del rey Salomón. Y el prisionero de Zenda, ¿no? Efectivamente. Se trataba de un base escolta de la Universidad de Villanova. Entonces joven, con poca experiencia en la liga, apenas 2 temporadas. Y que no había sido elegido en mala posición, en la última posición de la primera ronda, con el número 24, en el año 83. Pero que no hizo apenas luego carrera en la liga y no estuvo mucho más tiempo en estos Atlanta Hawks. Bueno, si acaba este segundo cuarto con cine y con película. Lo ha intentado Larry Bird, una canasta casi imposible, pero al final no pudo anotar en esta ocasión el alero de los Celtics. Llegamos al descanso de este partido. Hacemos una pausa, volvemos en un momento. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, recordando a Atlanta y a Boston de la temporada 84-85. 12 de marzo, la fecha del partido en la que se disputó este encuentro. Y ahí tenemos al gran equipo de los Celtics en acción, con su quinteto de gala, con Dennis Johnson, con Larry Bird, Danny Ainge, Kevin McHale y Robert Parrish en liza en este inicio del tercer periodo. Ahí tenemos a Larry Bird, intentó asistir a Danny Ainge, que estaba cortando ahí en la zona, y esa la hemos visto en la primera parte. Muy parecida, sí señor. Antoine Carr, otra vez. Extraordinario, gran capacidad para botar, para ir rápido, cómo ha enganchado la pelota con una sola mano y para adentro, con contundencia. Ahí está Robert Parrish, Larry Bird, desde ahí no suele fallar. No falló Larry Bird. Con 2 metros, Larry Bird no suele amarrar esos lanzamientos. Contesta Dominic Wilkins con una acción rápida. La canasta para Atlanta. Dennis Johnson, Ainge, Parrish. A la media vuelta Parrish, estaba cerrado por Willis, pero no tuvo mayor problema Robert Parrish para anotar ahora fuera de la pintura. Rápida la acción ahora de Eddie Johnson, que termina Randy Whitman con esa canasta. Fulgurante el arranque de este tercer cuarto. Intercambio de canastas. Estoy recordando que Antoine Carr, al que hemos visto hacer ese mate espectacular ya por segunda vez en el partido, era otro componente del equipo de Estados Unidos que jugó ante España en el Mundial de Colombia 82. Equipo del que también formaba parte John Pinone, luego legendario, convertido en legendario jugador de Estudiantes, y que formó parte de la plantilla de los Hawks en la temporada anterior a esta, en la 83-84, por cierto. Ahí está Robert Parrish en el lanzamiento. No ha podido anotar este primero. Y tampoco el segundo, pero ahí está Danny Ainge. Otro rebote, en esta ocasión en ataque. Intentó la penetración ahí, finalmente el lanzamiento a 2 metros, falló, rebote para Willis, sale rápido ahí el conjunto de Atlanta, falta de Larry Bird sobre Dominic Wilkins. Larry Bird con un tremendo talento en ataque,
y durísimo en defensa. Es curioso porque él había entrado al trapo Larry Bird, me refiero a la finta de tiro de Dominique Wilkins, y en el último momento intentaba evitar el contacto físico para no ser castigado con la falta. Con un pequeño giro de cintura no pudo ser, y aunque fue mínimo, el contacto y por tanto la falta existieron. Anotó el segundo Wilkins. Y ya sube la pelota Dennis Johnson. Este Dennis Johnson, vamos a ver qué hace al frente de los Clippers. Desde hace ya algunos días, primer entrenador después de años como asistente y sucediendo en el cargo a Alvin Gentry. Gran pase ahora hacia Larry Bird, no anotó, pero el rebote fue para el propio Dennis Johnson. Qué completo era Dennis Johnson, capaz de rebotear también a pesar de su posición de base. Se ha convertido en una cuestión personal esta canasta para los Celtics, pero terminan taponando. Se llevó el tapón de Randy Whitman. Y el que responde ahora es Danny Ainge, taponando a Eddie Johnson en esa acción vertiginosa al contragolpe de Atlanta. El otro Johnson, Dennis, el de los Celtics, jugó en la Universidad de Pepperdine, la Universidad Californiana. Y es curioso porque actualmente el hombre que entrena esta universidad es Paul Westphal, gran jugador y entrenador también en la NBA, que llevó a los Phoenix Suns como jugador a una final que no ganaron ante los Celtics precisamente, y años después como entrenador a los propios Suns ante aquella final que perderían con los Bulls de Michael Jordan. Pues digo que es curioso que sea el entrenador actualmente de la universidad donde se formó Dennis Johnson, porque la vida y la carrera de ambos parecen estar unidas, tener un destino común. Ambos como jugadores fueron intercambiados cuando uno militaba en Seattle y el otro en los Phoenix Suns. Pasó de Seattle Dennis Johnson a Phoenix y viceversa Paul Westphal. Y es curioso también que ambos, antes de dicho intercambio, Paul Westphal años antes y años después Dennis Johnson, ambos vistieron la camiseta de los Celtics y ambos fueron campeones de la NBA con los Celtics. Vamos a ver cuál es el siguiente paso en el que tienen en el que deban encontrarse. Quién sabe si en un posible retorno a los banquillos de la NBA, Paul Westphal se aviene a ser, ¿por qué no?, ayudante de Dennis Johnson en los Clippers. Es una propuesta que lanzamos desde aquí para ver si siguen coincidiendo. Cuando Dominique Wilkins ha conseguido una canasta ahora extraordinaria también desde el exterior. Ahí tenemos a Dennis Johnson. De nuevo en el poste, esta vez tenía más oposición. Estaba reclamando la falta personal de Whitman. Era Randy Whitman, un hombre más alto que el habitual defensor Doc Rivers. Y mira por dónde la protesta le ha venido tan bien que se ha quedado como clásico palomero. Hay palomero, ¿no? Sí. Itu. Gran recuperación de Danny Ainge, por otra parte, que está dejando un partido, vamos, completísimo. Aunque del jugador del que estábamos hablando al comienzo del partido respecto a una actuación sobresaliente, no es precisamente Danny Ainge, a pesar de que la esté teniendo. Hay otro jugador que destaca en este partido de manera espectacular y ya se lo desvelaremos un poquito más tarde. Bueno, pues ahí tenemos a Larry Bird, Mike Fratello, que no parece demasiado de acuerdo con la última decisión arbitral en este partido. No sé si reclamaba que la falta fuera de Larry Bird en lugar de el hombre a quien realmente se le han señalado a los árbitros, Dennis Johnson. En cualquier caso, vemos que retira a Casey Jones a Larry Bird. Junto a él, un jovencísimo entonces, Rick Carlisle. Sigue protestando Mike Fratello. Sí, da la sensación de que está marcando el número 3 en cada una de las dos manos, ese 33 mítico de la camiseta de Larry Bird. Y es que Larry Bird en ese momento ya había cometido unas cuantas faltas personales. Yo no sé exactamente las que llevaba en ese momento, pero otra más
podría ser importante también para la suerte del partido. El caso es que no le sustituye o ha vuelto a cancha Larry Bird. Número 33, que por ejemplo, no hace muchas semanas, Mike Miller, ese hombre llegado cambio de Drew Gooden y de Gordon Jiricek a los Memphis Grizzlies, procedente de Orlando, el equipo que entrena el base de los Atlanta Hawks que estamos viendo en este partido. No este hombre Eddie Johnson, sino el otro, Glenn Rivers. Pues Mike Miller, que jugaba con el 50 en Orlando, su gran ídolo de infancia siempre ha sido Larry Bird, y ha elegido jugar en Memphis con el 33, en homenaje a la estrella de estos Boston Celtics. Canasta de Dennis Johnson y la anterior magnífica y espectacular de Antoine Carr, cuando ya ataca de nuevo Atlanta. En esta ocasión es Willis el que con ese gancho ha intentado sumar esos 2 puntos. Llegaba desde atrás con muchísima fuerza precisamente Antoine Carr, buscando el mate tras ese rebote, pero no ha podido ser. Juega ya Ainge por parte de los Celtics. Veíamos ahí a Casey Jones y ahora es precisamente Ainge el que se encarga de subir la pelota. Juega hacia Larry Bird, que amagó 2 veces, intentó apoyarse en tabla, no anotó, tampoco lo hizo Wetman, sí lo hace finalmente McHale. Una enorme versatilidad de los Celtics para anotar cuando hay de nuevo tiempo muerto, en el momento en el que Eddie Johnson iniciaba el ataque de Atlanta. Me hace gracia ver a Rick Carlisle antes, ese pequeño instante en el que le hemos visto dialogando sentado junto a Larry Bird, porque probablemente deba, en parte, por supuesto, su fichaje, o mejor dicho, su carrera actual de entrenador al hecho de haber jugado, de haber militado en las filas de los Boston Celtics. Él fue elegido pues en tercera ronda con el número 70, había jugado en la Universidad de Virginia. Esta era su primera campaña vistiendo los colores de la franquicia de Massachusetts. Y está claro que tuvo que hacer una buena amistad con Larry Bird, porque ya retirado, antes de ser primer entrenador, como es actualmente de los Detroit Pistons, fue ayudante en el banquillo de Indiana Pacers del propio Bird. En ese paso fugaz de pocos años como entrenador del baloncesto profesional que tuvo Larry Bird, no sabemos si volverá algún día, y que fue brillante con los Pacers alcanzando altas cotas en la liga y siendo elegido un año mejor entrenador. Ahí está Dominic de nuevo demostrando su tremenda capacidad física, que bien se marchó el lanzamiento apoyándose en tabla. 2 nuevos puntos para Atlanta. Juega Ainge, que ahora se encarga de subir la pelota, a pesar de que continúa ahí Dennis Johnson. Perfecto el corte de McHale y también maravilloso el tapón de Dominic Wilkins, que ya está pidiendo la pelota, aunque se precipita en el pase y recupera Danny Ainge, que asiste a Kevin McHale para que termine matando y logrando 2 nuevos puntos para su equipo. Danny Ainge, lo seguimos comentando, qué partido tan completo, ha vuelto a recuperar otro balón, extraordinario cómo está jugando en este partido el 15 de marzo del 85 Danny Ainge. Canasta ahora de Willis. Kevin Willis aguantó bien ahí dentro de la pintura. Danny Ainge juega ahora hacia Larry Bird, botando de espaldas al aro, consigue utilizar su cuerpo para abrirse, para ganar 1 metro ahí ante Dominic Wilkins. Siempre el lanzamiento a la media vuelta, dejándose caer con el fade away un poco hacia atrás. Y qué bien lo hizo ahora Doc Rivers para asistir a Willis, que tan solo tuvo que dejar esa pelota ahí en el aro. En el juego interior de los Celtics tampoco estamos pudiendo ver a Cedric Maxwell. Supongo que estaría lesionado. Él solo disputó 57 encuentros en esta temporada, pero era un jugador importantísimo en ese frontcourt, alternándose muchas veces con Kevin McHale en la posición de 4. Ha entrado Livingston a pista por parte de Atlanta. Cuando juega Larry Bird, está pidiendo la pelota ahí en el interior Kevin McHale, luchando ahí McHale con Willis.
Larry Bird, que en esta ocasión no pudo anotar. Juega Doc Rivers ahora para Atlanta. Willis, media vuelta ante Larry Bird, rebote para McHale. Qué bien interpretaba la transición rápida ofensiva Kevin Willis, corriendo de manera fenomenal la cancha. Ahí no pudo anotar. Bueno, eso te iba a decir. Bueno. ¿Qué más se puede decir, no? Larry Bird bota, se miro pasa alrededor primero a ver qué puedo hacer, y cuando veo que no tengo opción de pase, tranquilamente apunto. Que la meto, como hizo también Eddie Johnson tras ese último lanzamiento. Larry Bird, que sigue engordando sus estadísticas en este partido. Juega Wetman, lanzamiento de Wetman, adentro. Saca Willis, ritmo rápido de partido. Gran baloncesto ofensivo el que estamos viendo. Algunas precipitaciones también, lógico, por el ritmo frenético con el que se están moviendo ambos equipos. Vaya pase picado. De Danny Ainge. Tiempo muerto está pidiendo Mike Fratello para detener la avalancha de estos Boston Celtics, que no olvidemos eran los campeones vigentes en la NBA. Que no lo fueron durante esta temporada, pero que lo serían un año más tarde. Sí, la 85-86 fue su último anillo hasta el momento. Después ya llegarían esas desgracias una detrás de otra, empezando por el triste fallecimiento y sorprendente fallecimiento de Len Bias, ese hombre que habían elegido en la cumbre del draft del 86, sorprendentemente, primera vez que, parece que creo recordar que era con el número 1, Len Bias. Algo insólito que un equipo que había sido el campeón el curso anterior pudiera elegir en la primera posición del draft. La primera vez que ocurría en la historia, ese alero de la Universidad de Maryland que podría haber sido la piedra angular de la renovación de estos Boston Celtics, que ya empezaban a notar el peso de los años. No pudo ser porque en una fiesta en la que celebraba Len Bias su elección por los Celtics, pues debió consumir una combinación mortal de drogas, cocaína, dicen. No recuerdo exactamente, el caso es que falleció por una sobredosis Len Bias. Y años después la tragedia golpearía a los Celtics con el fallecimiento de Reggie Lewis, otro gran jugador, otro gran alero que se había convertido también en el principal hombre en el juego exterior del equipo, y que, como todo el mundo recuerda, pues falleció prematuramente por un problema cardíaco. Los médicos le aconsejaron parar, otros le dieron el visto bueno, él siguió el consejo de estos últimos y falleció en una práctica, en un entrenamiento, en un gimnasio, no recuerdo de qué ciudad, no sé si el propio Boston, pero haciendo lo que más le gustaba, que era evidentemente jugar al baloncesto. Tragedias que sumieron a los Celtics en, bueno, pues temporadas muy complicadas. Y Larry Bird, que empieza a dar pistas de quién iba a ser la estrella en este partido. Las dos últimas canastas para él, lo lleva las dos hace ya últimas bastante de, rato. sí, las dos últimas de Atlanta también para Livingston, que está asumiendo ahora el protagonismo también en los Hawks. Y ahí está Williams también en pista. Williams hacia Larry Bird. Ahí se anticipó bien Cliff Leviston, defendiendo por delante a Bird, que trataba de hacerse con el balón, jugando en el poste bajo en ese caso. Qué rápido había subido también Levingston después de esa recuperación. Ahí en defensa, terminó lanzando a canasta por tercera vez consecutiva para su equipo, pero no. Está Ray Williams de nuevo dirigiendo a los Celtics en cancha, ese hombre que lleva el balón. Larry Bird adentro. Larry Bird, que acaba de conseguir ese triple extraordinario. Sin despeinarse, eso parece pensar el espectador, que meneaba de un lado a otro la cabeza como diciendo no puede ser, o quizá lo contrario. Ya lo hemos visto más veces esto. Que recordemos que este partido se estaba celebrando en Nueva Orleans, no ya por supuesto el Boston Garden, sino ni siquiera en la cancha habitual de los Hawks, el Omni de Atlanta. Intentó ahora el triple Williams, no anotó. Doc Rivers, que salía con el balón. La falta que le indican a Williams. Intentaba el robo. No demasiado de acuerdo. Sí.
Siguiendo el ejemplo, yo creo que no, había sido no un era robo falta. totalmente legal. Manos rápidas ahí de Ray Williams, imitando quizá a su compañero y titular del equipo, Dennis Johnson, siempre brillante en esta faceta. Pero bueno, los árbitros han pensado que era falta y nosotros no vamos a ser a estas alturas, 18 años después, los que vamos a contradecirles. Y Doc Rivers, que de momento no aprovecha ese lanzamiento, cuando vemos de nuevo en pista a Ricky Brown. Hablando de hombres de perímetro, de backcourt, jugó este año en los Hawks Mike Glenn. No le hemos visto hoy. Mike Glenn, que era veterano. Ahora Rivers, que ha conseguido resarcirse, robándole limpiamente la pelota a Danny Ainge. El otro Glenn, en este caso Rivers, nombre de pila Glenn. Yo me refería al Glenn, apellido Mike Glenn, ex de Southern Illinois University, que fue un número 25, es decir, la primera elección de la segunda ronda en el draft del 77, el mismo de Tree Rollins y Eddie Johnson. Él jugó primero en los Buffalo Braves y en los Knicks antes de aterrizar en el 81 en Atlanta. Al acabar esta temporada sería los Bucks, y hemos visto pues que pese a que en la temporada regular disputó bastantes minutos, estaba entre los 10 jugadores principales del equipo, pues hoy probablemente también tendría algún problema físico porque no le estamos viendo disputar un solo instante. Ahí está en los lanzamientos Robert Parrish. Intimidador también extraordinario. Juega ya Rivers. Hastings está en pista, también está Ricky Brown, está Eddie Johnson y Dominic Wilkins, que es el hombre que recibe la pelota. Wilkins, que sacaba hacia Eddie Johnson, lanzamiento de Rivers de 3, se queda corto, consiguió su propio rebote. Wilkins en una acción casi imposible, abriéndose y sacando el balón desde abajo, no pudo anotar. Rebote para Parrish, que sacó rápido hacia Kevin McHale. Vaya contraataque, asistió a Larry Bird, y protagonizado por el trío titular habitual en el frontcourt. Los jugadores altos no es tan normal un contraataque así de veloz, así de fulgurante, sin que el balón pase en ningún momento por las manos de un base o de alguno de los hombres del backcourt. Pase de 20 metros ahí de Robert Parrish. Contesta ahora Atlanta con esa canasta de Dominic Wilkins. Larry Bird levanta. Bueno, vaya canasta tan complicada ante Ricky Brown. La exhibición de tiro que estamos viendo dar a este hombre. En este tercer cuarto está siendo extraordinario lo que está haciendo Lanzamientos de todo tipo, una vaselina. Esa canasta es complicadísima. Sí, vamos a ver si tenemos oportunidad. Ahí está el pase de 20 metros de Robert Parrish, el contraataque Kevin McHale. del frontcourt de los Celtics. El pase de béisbol, el pase picado luego de McHale. Y la entrada por la derecha con comodidad de Larry Bird. Una pena que no nos repitan. Nos hemos quedado con las ganas, desde luego, de ver otra vez esa canasta de Larry Bird, porque iba en penetración, en carrera, tiene por delante a Ricky Brown y levanta con un globo extraordinario la pelota a Larry Bird para anotar los dos últimos puntos de los Celtics en este partido al final ya del tercer periodo. No sé si será precisamente la jugada que están comentando Danny Ainge y Quinn Buckner. Vemos también en el banquillo a Carlos Clark, otro hombre de perímetro sin demasiado papel en los Celtics de mediados de los 80. También en el banquillo, no sé si estará hoy, pero era inquilino habitual, Michael Leon Carr, el célebre ML Carr, al que todos recordamos por sus ánimos toalla en ristre, y al que tampoco hemos tenido oportunidad de ver jugar hoy. No era una plantilla muy amplia la de los Boston Celtics. Más jugadores pasaron por los Hawks en este curso 84-85. Ahora recordaremos algunos de los nombres, aparte del mítico Stuart Granger. Y no por su nombre. No, claro, no. Digo mítico por el parecido con el actor. Bueno, pues Misionero de Zenda, es verdad.
Sí, me acordaba yo de las minas del Rey Salomón. Sí, Solía hacer pareja con Deborah Kerr, la pelirroja. Bueno, en fin, volvamos a la cancha de Nueva Orleans. Sí, el prisionero de Zenda con Mason como malo de la película. Sí. Vaya gran canasta, película aquella. Sí. Vaya canasta, hablando de baloncesto, por cierto. Dejemos un segundo al cine, luego volvemos. Porque es que ha sido espectacular. El churro iba a decir, pero el lanzamiento de media distancia que ha anotado. No sé si será esta, la repetición de la jugada. Ahí está Eddie Johnson, que terminó por el suelo ante Williams. Sí, eso era la caída de Eddie Johnson. Yo me refería al lanzamiento que ha anotado Scott Hastings, que ha entrado, bueno, y ahí Scott Wedman tampoco ha estado muy demasiado despierto. fino, sí. Ha entrado tras la canasta de Hastings, tras rebotar en el aro, salir hacia arriba y de casualidad volver a caer. Está claro que a Hastings se le deberían dar probablemente mejor los comentarios televisivos a los que se dedicó a posteriori. Cuando anotó Wedman, ahí está propio jugando, baloncesto, ¿no? ahí está jugando Eddie Johnson con Hastings. Hastings busca el pase y lo encuentra para Dominic Wilkins. Ahí está Doc Rivers, que ha jugado de nuevo hacia Johnson. Rivers aro pasado, estuvo a punto de anotar, pero no le pudo dar ese último impulso a la pelota. El rebote fue para Paris, juega ya Williams. La pide McHale. Jugando como 4 Hastings, que yo creo que era un hombre, un alero que podía desempeñar las veces de 3, las veces de 4, ninguna de las dos muy brillantemente. Y Wedman, que ha conseguido, eso sí, los últimos 4 puntos de su equipo. Nuevo tiempo muerto en el encuentro. Atlanta, que está por detrás en el marcador. Los Celtics, que siguen dominando el partido. Y Atlanta, que iba camino de sumar su 6ª derrota consecutiva durante esta temporada. La temporada que era el preludio de la recuperación que iba a tener más tarde. Y que ya le iba a hacer, bueno, pues meterse en posiciones de playoff y de disputarlos, por supuesto. Estaba fijándome quién había sido el máximo anotador. A ver si lo adivinas. Me refiero en toda la liga en esta temporada 84-85. No fue Larry Bird. No, pero Larry Bird fue segundo con 28,7 puntos de media por partido. El tercero, Michael Jordan. Y el cuarto, aquel hombre de lanzamiento tan bombeado. ¿Te acuerdas de los Golden State Warriors? Parvis Short, que tuvo antes un hermano de los Knicks y que también había jugado en la misma universidad, Eugene Short. Pues el mejor anotador era Bernard King, ese hombre de los New York Knicks que padeció luego aquella lesión gravísima de rodilla y que fue capaz de recuperarse y volver a ser un jugador de primer nivel, incluso All-Star. Pues precisamente yo creo que estos New York Knicks de la 85-86 los dirigía Hubie Brown, el último equipo que dirigió antes de retirarse de los banquillos y volver en esta temporada tras 15 años de comentarios televisivos, el veteranísimo actualmente Hubie Brown, que insistimos, precedió no a Mike Fratello, porque entre él y Fratello estuvo un par de años Kevin Lowery, me parece, dirigiendo a estos Hawks, pero antes 4 temporadas como mínimo estuvo Hubie Brown sentado en el banquillo al frente de los Hawks. Unas temporadas bastante buenas en general, salvo la última, la que provocó su destitución y la que le hizo pensar a la franquicia poco a poco que hacía falta rejuvenecer el equipo. Todo empezó, insistimos, con la llegada en 82 de Lee Wilkins, siendo Kevin Lowery el entrenador. Veíamos ahí en esa imagen cómo estaba el marcador, 93-104, es decir, 11 arriba el conjunto de los Celtics a 10 minutos para el final del partido. Dominic Wilkins en esa penetración no consigue anotar, se le escapa la pelota finalmente a Dominic Wilkins, incluso hasta le pudo estorbar a algún compañero en esa acción por ganar el rebote ofensivo. Pues Wilkins nunca ganó el anillo, pero sí que ganó la Copa de Europa. ¿Recuerdas con el Panathinaikos? Sí, por supuesto, en aquella final contra el Barcelona. Esa canasta fantasma de José Antonio Montero y el tapón de Brankovic. ¿Quién era el entrenador del Panathinaikos? No recuerdo ahora.
Era Bosan Maljkovic. Yo creo que sí, que era Bosan Maljkovic. No lo sé. No, lo digo lo de Maljkovic porque estos Celtics, precisamente en esta temporada, en el verano del 84, escogieron en el draft en la última posición de la primera ronda, con el número 24, a un hombre que luego sería campeón de Europa, en las filas del Limos y a las órdenes del propio Bosan Maljkovic. Un hombre que también jugó en el Fútbol de Valladolid, Michael Young. Sí, señor. Ese alero zurdo, creo Gran lanzador. Sí, un Gran tirador. compulsivo. Él se había formado en la Universidad de Houston, aquel equipo con, pues yo creo que con el propio Layugo, con Larry Michaud. No sé si el propio Clyde Drexler también formaba parte de aquel equipo, creo que sí. Gran expectación porque acaba de saltar la Rivera pista sustituyendo a Wetman. Cuando juega ahí Robert Paris, el lanzamiento de Paris adentro. Otro clásico, el tiro a la media vuelta con ese arco gigantesco también que le daba a Paris. Y Casey Jones, que quiere casi ya darle carpetazo al partido. Está por encima de los 10 puntos el conjunto de los Celtics. Rápido el contragolpe, ese balón que termina llegando a Robert Paris. Otra vez. Hemos hablado, sutileza ha dejado la pelota dentro. Hemos hablado de Granger, de Stewart, de Cine. Ya lo hemos comentado alguna que otra vez aquí en NBA Plus el por qué le llamaban el jefe a Robert Paris en los Boston Celtics. Fue precisamente ese hombre al que hoy no hemos visto, el que le bautizó como de Chief, como el jefe, Cedric Maxwell. Por cierto, al que llamaban con Bread, a Cedric Maxwell también tenía su propio apodo, algo así como pan de... es maíz, me parece. Pan de maíz. No sé por qué le llamaban así a Cedric Maxwell, pero el caso es que le puso a Paris, el jefe, por aquella película de Milos Forman, alguien voló sobre el nido del cuco. Gran película también. El personaje indio, el jefe indio, sí que no decía ni mu en gran parte del metraje. Pues supongo que el rostro impertérrito, siempre serio, inmutable de Paris, pues le recordaba a su compañero Maxwell a ese personaje del celuloide. Se marcha en el marcador el conjunto de los Celtics. Ha tenido que pedir de nuevo tiempo muerto Mike Fratello porque la diferencia estaba en 11, ahora es 15, 93-108. Y sigue sin anotar en estas últimas jugadas el conjunto de Atlanta. 2 contra 1, al final Antoine Carr le arrebataba la pelota. Ponía más ahínco que Ricky Brown, era el que verdaderamente echaba mano al balón. Más fino siempre Ricky Brown que Antoine Carr. Muchísimo más fino. Otro tipo de jugador. Sí, los dos grandes jugadores. Antoine Carr probablemente superior, al menos en la NBA, mejor carrera la de Antoine Carr. Esa entrada siempre saltando con los dos pies casi juntos y dejando una bandeja era característica de Dominique. Ha conseguido romper una mala dinámica del equipo. Anteriormente se había llevado ese tremendo tapón que vemos aquí Kevin McHale. Tapón extraordinario. Y ahí tenemos la canasta típica y habitual en penetración de Dominique Wilkins. 95-108 estaba en ese momento el marcador, es decir, 13 arriba. Los Celtics, que daba la sensación de estar controlando perfectamente el encuentro. Ahí tenemos a Williams dirigiendo ahora el juego en ataque de los Celtics, defendido por Randy Whitman. Recibe McHale. Está intentando poner todo Atlanta ahora en defensa para iniciar la recuperación. Dennis Johnson, Williams a punto de perder la pelota y de hecho la perdió. Perdieron los Celtics la posesión de el balón y ataca ya Atlanta por mediación de Eddie Johnson. Eddie Johnson, no sé, no pudo atajar esa pelota a Ricky Brown. Pasó por debajo de las piernas ahí al pivot, que fuera también del Real Madrid y que le diera una recopa al Real Madrid, Ricky Brown. Aquel tiro in extremis por encima de la manaza de Fasulas. Con Luis como entrenador. Eso es, eso es. Recupera de nuevo Atlanta. Dominique Wilkins ahí ha salvado muy bien
Le han indicado pasos. Le han indicado pasos ahí a Dominic Wilkins. Y vamos a comentar que había salvado muy bien ahí la defensa de Kevin McHale. Vamos a verlo repetido. Pues muy claros tampoco parecen, ¿no? No he visto ahí una infracción de Dominic Wilkins, teniendo en cuenta que estamos además en la NBA con el tema de los pasos de salida y todo eso. Larry Bird no pudo anotar. Rápido al contragolpe ahora Eddie Johnson. Eddie Johnson, que en la temporada regular fue el segundo mejor anotador de los Hawks. El primero, como no, Dominic Wilkins, de largo el mejor, con más de 27 de media. Y luego seguido por los 16,3 que promediaba Johnson. Y ya el siguiente era Doc Rivers. Larry Bird jugó hacia Robert Paris. No consigue anotar. Ahora los Celtics están teniendo algún problema en ataque. Tiene que cometer falta Danny Ainge, clarísima, para evitar ese último contragolpe del conjunto de Mike Fratello. Ahí estaba sacando el contragolpe de Johnson. Wilkins, que ya iniciaba el salto, y Danny Ainge, que impidió antirreglamentariamente pues esa canasta. Anota este primer lanzamiento Wilkins. También el segundo. Es curioso que Hubie Brown pocos años antes dirigiera a estos Hawks, porque ¿sabes quién formaba parte como jugador de esta plantilla? Aunque disfrutó muy pocos partidos, fruto solo de un par de contratos temporales de estos que se suelen hacer en la NBA de 10 días. ¿Sabes quién? Otro hombre que tiene que ver con el banquillo de los Memphis Grizzlies, el Sidney Love. Efectivamente, el primer entrenador de Gasol en la NBA, un entrenador que es joven, evidentemente, y que entonces también era joven como jugador. En la temporada 84-85 formó parte en algunos partidos de la plantilla de los Atlanta Hawks, Sidney Love, un hombre que fue elegido por los Bulls en el draft del 83 con el número 25, también primera elección de la segunda ronda, tras haber jugado en North Carolina, pero no en North Carolina la FETEN, sino en North Carolina State. Bueno, también una universidad de la que han salido jugadores interesantes, algunos de ellos legendarios, como David Thompson, aquel gran saltarín y gran anotador. Vaya lanzamiento que se le ha salido ahí a la River. Del que van a hacer una película, por cierto, de David Thompson. No sé si un biopic, más bien un documental sobre su vida. Se está creciendo Dominic Wilkins en estas últimas acciones. Anteriormente le habíamos visto gran duelo anotador, un mate ahí extraordinario, y ahora también lo ha conseguido Dominic Wilkins. Tiene que pedir tiempo muerto ahí. Los dos hombres que Casey ocupan Jones, la posición de 3 en cada equipo, tanto Larry Bird como Wilkins, nos están dando un recital anotador, un recital ofensivo. Y vamos a ver. Es que Atlanta en estos últimos minutos está intentando recuperar. Arriba, en estos instantes, los Celtics. Estaban a 15 hace escasamente un par de minutos, 93-108. Y ahora tan solo son 5 los puntos de ventaja para los Celtics, en una situación pues que se les ha complicado cuando casi tenían controlado el partido. Pero excelente, bueno, pues la reacción que ha tenido Atlanta, primero con su defensa, porque ha podido correr rápidamente al contragolpe en estas últimas acciones y conseguir canastas relativamente cómodas. Ahí se le escapa el rebote a Willis, lo había conseguido Paris, pero ha habido violación ahí en el ataque de los Celtics y por tanto tiene una posesión el conjunto de Fratello para acercarse en el marcador. No nos habíamos centrado demasiado en lo que era el marcador de este partido. Estamos viendo también un partido de liga regular, no quizá tan importante ni muchísimo menos como pudiera ser uno de playoff, pero bueno, siempre está ahí la incertidumbre por la suerte del resultado final cuando le indican pasos a Antoine Carr. Casey Jones ahora un poquito más preocupado que en los últimos minutos. Mejor los pasos que no que le ponga un tapón Danny Ainge, digo desde el punto de vista de la honrilla, sí, por la diferencia de centímetros en favor de Carr.
Ahí descaradamente Antoine Carr se echó encima de Larry Bird para impedir de cualquier forma esa canasta. El pase de Dennis Johnson, le gana la partida a Dominic Wilkins, echa ahí Willis y Antoine Carr encima. Y 2 tiros libres para Larry Bird, que no sé qué porcentaje tendría, pero pues uno de los 10 mejores de la liga. Te lo voy a decir exactamente. En el tiro libre, Larry Bird era el sexto. Por encima del 90% seguro, ¿no? 88,2. Bueno, pues fíjate porque ha fallado el primero. El mejor, el único que llegaba al 90% y lo superaba ligeramente, era un hombre de los Phoenix Suns, Kyle Macy. Luego estaba el actual general manager de los Denver Nuggets y entonces jugador de Portland, Kiki Van de Beek, Brad Davis de Dallas, Kelly Triputka y otro hombre de Phoenix, no de perímetro como Kyle Macy, sino jugador interior, el pivot Alvan Adams. Eran los 5 que precedían a Larry Bird en la clasificación de tiros libres en cuanto a porcentaje se refiere. No pudo anotar en esa última acción Dominic Wilkins. Posteriormente llegó en la lucha por el rebote, en la que estuvieron inmersos esos 2 hombres que van a saltar, Robert Paris y Willis. Y Willis, que anduvo rapidísimo ahí para meter la mano y para darle la posesión a Atlanta. Ahí está Rivers con la pelota. Necesita anotar el conjunto de Fratello si quiere seguir teniendo opciones en este partido. Eddie Johnson de nuevo con Rivers, defendido por Danny Ainge. El lanzamiento que queda corto, rebote para Larry Bird. Amagaba el pase largo, pero ofrece tranquilidad ahora al juego, porque los Celtics están por arriba 6 puntos y nos estamos acercando ya al tramo final del partido. Ahí está de nuevo Larry Bird. Larry Bird, que lleva una puntuación extraordinaria y que sigue engordando con lanzamientos como ese. Sabes que te la va a hacer y no puedes hacer nada por evitarlo. Esa debía ser la sensación que tenían los hombres que se iban sucediendo en la defensa del alero de los Celtics. Ha habido falta ahora de Ainge. Unos Celtics que cuando vinieron aquí a España, a Madrid, fue toda una auténtica conmoción. Yo no sé si tuviste la oportunidad de estar en ese partido. Me parece que lo vi por televisión. Aquella gran actuación de Pep Cargol, entonces un hombre muy joven en las filas del Real Madrid, ocupando esa posición de 3 y midiéndose con el propio Larry Bird. Un 3 muy alto. ¿Cómo fue aquello Cargol que terminó ocupando en ese momento, si hubiese sido el draft, una de las posiciones más altas en cuanto a jugadores extranjeros, por detrás de Tony Kukoc, me parece recordar, después de la actuación que tuvo Cargol en aquel partido ante los Celtics? Ya le colocaban en una posición altísima después de verle actuar ante no llegó a estar en el draft. No llegó. Sí, la verdad que en es ese momento deslumbró, sí, deslumbró de tal manera que Pep Cargol en aquel momento pues llegara a barajar, saltó a la altura de la posibilidad. Un buen jugador Pep Cargol, que claro, ahí tuvo su noche mágica sin duda. Y seguimos viendo pues el lanzamiento de Larry Bird, que sigue sumando y sumando en este partido. Mr. Melchior, que lleva chándal con el nombre como los jugadores, pero en realidad es el trainer del equipo. Un hombre con bastante, digamos, historial en la liga. Él ha estado en otros equipos y buena reputación como uno de los más eficientes en su profesión. Ahí tenemos a Fratello intentando que su equipo reaccione, pero se está encontrando a un Larry Bird extraordinario, que en estos momentos de duda o de mayor problema ofensivo en el conjunto de Casey Jones es el que está asumiendo la responsabilidad y el que está anotando los últimos puntos, y con canastas complicadas, no nada fáciles, aunque puedan ser sencillas para él, pero no demasiado bien elaboradas. Los Celtics se están anotando ahora con lanzamientos lejanos de Larry Bird,
y con un hombre encima, ¿eh? Un partido que dominaban por 15, que ha pasado a estar a quedarse en una diferencia de tan solo 5 para el conjunto de los Celtics, pero que se sostiene por delante en el marcador. Este Larriver era tremendo, porque fíjate, en la clasificación de porcentaje de tiros de 3 era el segundo, detrás del escolta de los Lakers, Byron Scott, con un 42,7%. Ya hemos comentado cuál era su porcentaje en los tiros libres. Y por ejemplo también estaba entre los 10 mejores en lo que a rebotes se refiere, el octavo, con más de 10 promediado por partido, 10,5. Robert Paris, el center titular del equipo, estaba solo en 10,6, inmediatamente por delante de él en esa clasificación. Ahí está el lanzamiento de Dominic Wilkins adentro, que también en este último cuarto ha pasado a asumir pues prácticamente la responsabilidad en solitario de sumar los puntos de su equipo. Es aquí cuando aparecen las estrellas, cuando intentan ganar el partido, y ahí tenemos de nuevo ese duelo. Larriver, Dominic Wilkins, qué canasta de nuevo de Larriver, extraordinario, está en un momento dulce y lo quiere aprovechar. Intentó ahora la canasta rápida Whitman, no pudo anotar, estaba delante del Larriver, que dobla hacia Kevin McHale. Ya le pasan de nuevo a Larriver la pelota porque es que lo mete todo. Falló, rebote ofensivo de espaldas, no anota ahora Bear. Vaya festival que estamos presenciando. Si llega a entrar esa ya hubiera sido el acabose. Ahora buena asistencia de Rivers, se había quedado todo el equipo de los Celtics sin hacer la transición hacia la defensa con la suficiente velocidad, y Willis anotó con mucha comodidad. Hay falta personal. Doc Rivers la cometió sobre Dennis Johnson, que sonríe mirando el marcador y, bueno, sopesando las posibilidades de los Celtics, que después de estos últimos minutos cada vez son mayores, porque la diferencia se ha incrementado y el tiempo que resta, pues evidentemente es menor. Ahí circula la pelota Dennis Johnson, juega hacia Larriver, que le van las canastas complicadas como esa. Bueno. ¿Qué más se puede decir? Esta temporada precisamente fue MVP de la liga. Lo logró en 3 campañas consecutivas, año 84, 85 y 86, como rezaba el rótulo. Un auténtico icono de la NBA, fundamentalmente en los años 80. Fíjate qué canasta ha logrado aquí con un jugador encima como era Dominic Wilkins, que ya simplemente no quería saltar, de su meterse misma estatura debajo, y con unas condiciones físicas muy superiores a las de Larriver. El público está completamente hasta, volcado. Hasta el realizador o el cámara han tenido momentos de euforia porque no hemos podido ver esa jugada. Era curioso, no en este último ataque ni tampoco en el anterior, pero sí justo en el precedente, como Kevin McHale le doblaba el balón a Larriver. Decía, tíratela tú porque es que lo estás metiendo todo. Y ahí está. Ahora en la línea de los tiros libres después de haber recibido falta personal. Y continúa anotando. El público se vuelve loco cada vez que suma algún punto Larriver. Y vuelve a conseguir esa canasta Larriver. Acaba de anotar el punto número 56. Es impresionante. Impresionante. Sobre todo en el tercer cuarto y en este último ha estado soberbio. Extraordinario Larriver, anotando canastas casi imposibles. Ya casi el resultado. 11 puntos de ventaja para Boston en estos momentos. Es casi lo de menos porque el público está casi pensando en qué guarismos puede alcanzar Larriver al final del partido. 11 arriba está el conjunto de Boston y sigue manteniendo esa ventaja. Numerosos aficionados en Nueva Orleans, en el estado de los Celtics de Luisiana, también apoyando con los colores verdes de los Celtics
al que era su gran estrella. Continúa Dennis Johnson con la pelota ahí, defendido por Doc Rivers. 10 de ventaja para los Celtics. Ahí está Larry Bird. Bueno, vaya canasta que ha logrado. Extraordinario Larry Bird. Ha sacado la falta personal y ha conseguido el triple. Y la locura va creciendo por momentos en el partido. Tiene una bañera ahí, Larry Bird. Parece que está tirando. Es increíble, es increíble. Qué barbaridad. Prácticamente tropezaba con uno de los hombres del banquillo de los Hawks. Y luego el gesto ese que ha hecho de... No le han dado la canasta, ¿eh? No le han dado la canasta, me parece, Ramón. Han dado lanzamientos. Han considerado falta anterior. Sí, se le han dado, ha lanzado 2 tiros. 58 puntos lleva ahora. Bueno, ahora contesta también. Vaya triple a tablero. De Doc Rivers. De Doc Rivers. Larry Bird, triple. En esta ocasión no ha anotado. Larry Bird de nuevo lo intenta. Canasta. Los 60. 60 puntos. Acaba el partido. Victoria de los Celtics, pero todo el público y todos los jugadores del equipo se van a abrazar a un Larry Bird que ha estado soberbio. 60 puntos en este partido. Un jugador que al final de la temporada iba a promediar más de 28 por partido. Bueno, yo creo que hemos disfrutado muchísimo con la actuación de... Ha valido la pena, era un partido de temporada regular, pero solo por ver la exhibición de este hombre y a unos interesantes Atlanta Hawks que tenían aquí el germen de lo que sería una racha de varios años por encima de las 50 victorias a partir de la temporada siguiente, la 85-86, pero sobre todo la exhibición del alero de los Celtics ha valido la pena, sin duda, Enrique. Bueno, pues hemos disfrutado muchísimo con Larry Bird, también con los Hawks y con los Celtics. Esto ha sido todo. Saludos, hasta una nueva ocasión.